Hola, ¿qué tal? Bueno, quiero saludarlos primeramente y pues decirles que subo este video con motivo de una petición por un seguidor de aquí de la comunidad de la diosa Isis. Este video también se estará subiendo a YouTube, o bueno, de hecho lo estaré subiendo a YouTube, y espero que les agrade. Lo subo a petición de mi seguidora Dafne, que le agradezco mucho por su comentario y por el apoyo que me ha brindado y por sus likes y por todo el apoyo que me han brindado todos ustedes también, porque pues sin ustedes esto no sería posible, y sin su apoyo pues yo no soy nada. Bueno, este video pues lo quiero hacer para explicarles un poco sobre el culto y también sobre la diosa Isis en específico. Bueno, primeramente pues quiero dividir esto en tres partes diferentes, en tres aspectos diferentes, porque la diosa Isis fue una diosa muy popular en todo el mundo antiguo, no solo en Egipto, sino en todo el Mediterráneo y en ciudades como Grecia, Roma y otras muchas más que pertenecieron al Imperio Romano. Entonces quiero dividir esto en tres partes, en tres aspectos diferentes, porque al ser adorada en Egipto y en otras civilizaciones, y también tomando en cuenta que su culto fue cambiando un poco con el paso de los años, pues eso generó que fuera cambiando y que se fueran agregando otros aspectos que pues se tienen que explicar por separado, porque si no pues sería muy enredado y se alargaría mucho este video, porque la verdad parece nada, pero es un tema muy extenso, muy extenso. Bueno, primeramente empezaré con, digamos, su parte egipcia, sus aspectos en el antiguo Egipto. Bueno, como sabemos, la diosa Isis en realidad es de origen egipcio, es una diosa egipcia que fue muy popular en todo Egipto. Su culto se dice que originalmente surgió en el delta del Nilo, pero rápidamente, tomando en cuenta la unificación de Egipto, que se unieron las dos tierras, el Alto y Bajo Egipto, su culto se expandió por todo Egipto. Entonces sus orígenes se dice que están en el delta del Nilo, pero su culto se expandió por todo Egipto. Se dice que era muy adorada en todo Egipto. Su principal centro de culto es en el templo de la isla de Philae, en Asuán, en Egipto. Pero en todo Egipto, en todos los templos, cada templo estaba dedicado a distintas divinidades, pero por su gran respeto, por su gran popularidad entre el pueblo egipcio, en todos los templos de Egipto, fuera o no el templo dedicado a Isis, había una capilla en su honor. Esta capilla se le puede denominar como capilla, o como se le conoce también en el término Mamisi, que sería la capilla dedicada a Isis y también posteriormente dedicada al nacimiento de Horus, su hijo. Entonces, continuando con esto, en el antiguo Egipto, Isis tomó diversos papeles también con el paso de los años. Su papel principal es el de diosa madre, y también en el ámbito funerario. En el ámbito funerario, ¿por qué? Porque según el mito osiríaco, Isis es esposa del dios Osiris, y Osiris es el señor el señor de los muertos, digamos, el juez que preside el juicio del alma en el más allá, y también es conocido como dios de la resurrección, y también ella es un papel que ella asumió. Pero para entender este aspecto, pues voy a hacer un pequeño resumen sobre el mito de Isis y de Osiris, para que puedan entender, o para que se pueda entender este aspecto de Isis como diosa
del más allá también, diosa del submundo, diosa de la regeneración, diosa de la vida eterna, hablando en el ámbito funerario. Bueno, primeramente, pues según el mito dice que Osiris e Isis son hijos de Nut y de Geb, que son el dios de la tierra y la diosa del cielo. Se dice que tuvieron 5 hijos: Osiris, Isis y Neftis, los cuales formaron 2 parejas de divinidades que posteriormente darían origen a todo el panteón de dioses egipcio, junto con otros dioses que fueron surgiendo poco a poco. Osiris desde muy pequeño dio muestras de una gran sabiduría, de un don muy grande, de una humildad tremenda que fue muy valorada por todo el pueblo egipcio según la mitología. Él fue quien les transmitió los conocimientos necesarios para que la civilización se desarrollara, quien les dio la agricultura, quien les enseñó a escribir, quien les enseñó las matemáticas, las ciencias, la literatura, todo eso. Y fue el primer gobernante de Egipto según el mito. Pero su hermano Set envidiaba que Osiris tuviera el trono de Egipto. Él quería el trono para sí mismo. Él quería que él fuera el rey de Egipto y no Osiris. Por lo tanto, tramó un plan, una trampa, para usurparle el trono a Osiris, el cual consistía en que él organizó un festival, una fiesta, e invitó a Osiris, y durante la fiesta él anteriormente, antes de la fiesta, mandó a hacer un ataúd muy hermoso, con los más finos materiales, con piedras preciosas, con marfil, con madera, etcétera, los más finos materiales, pero lo mandó a hacer con las medidas de Osiris, con las medidas exactas de Osiris, para que solo Osiris pudiera usar ese ataúd y pudiera llevar a cabo su plan. Entonces, durante la fiesta, se dice que él lanzó un desafío a todos los invitados, que quien cupiera exactamente en el ataúd, ese ataúd sería para él y se lo llevaría. Entonces todos los invitados se probaron el ataúd, pero a ninguno le quedaba. Para unos era más grande, para otros más pequeño, etcétera, etcétera. Pero a ninguno le quedaba exactamente bien. Entonces le llegó el turno a Osiris y se tumbó sobre el ataúd y le encajó perfectamente, le quedó perfectamente. Entonces Set inmediatamente cerró la tapa del ataúd, encerrando a Osiris y sellando la tapa para que no pudiera salir, y arrojó el ataúd al Nilo. Y se dice que la corriente lo arrastró hasta la ciudad de Biblos, donde lo rescataron de las aguas, el ataúd, los reyes de Biblos, y al ver su gran belleza del ataúd, lo llevaron a su palacio y lo pusieron a manera de columna. Pero para esto, al enterarse Isis de la desaparición de su esposo, fue en búsqueda de él y lo buscó por todo Egipto y llegó hasta la ciudad de Biblos, donde lo encontró y le pidió a los reyes que le permitieran llevárselo de vuelta a Egipto. Y bueno, ya llegando a Egipto, pues Isis, usando su magia, sus poderes, le devolvió la vida a Osiris, pero para evitar la ira de Set, lo ocultó en las marismas del delta del Nilo. Es por esto que también Isis es la diosa de la resurrección, porque haciendo hincapié en esto, adquiere 2 papeles muy importantes que llevó consigo en todo el tiempo que permaneció su culto, 2 títulos muy importantes: el de diosa regeneradora y el de diosa madre,
y el de Gran Maga, que eran muy importantes debido a este papel que desempeñó en la resurrección de Osiris. Bueno, volviendo al mito, se dice que Set se enteró de que Osiris estaba vivo, y en una noche mientras Isis dormía, él tomó el cuerpo de su hermano y lo descuartizó en 14 trozos, los cuales dispersó por todo el Nilo. Isis, al darse cuenta de esto, también hay un mito, bueno, diré esto porque hay un mito que, bueno, es el mismo, el de Osiris, pero agrega este pequeño fragmento que hace la diferencia. Se dice que Isis, al darse cuenta de la muerte de su esposo, lloró de tal manera, quedó tan conmovida, tan consternada, que sus lágrimas fueron las que hicieron el Nilo, las que crearon el Nilo. Bueno, volviendo en donde estaba, Isis partió con ayuda de su hermana gemela Neftis y su hijo adoptivo Anubis, el dios de los embalsamadores, en búsqueda de las partes del cuerpo de Osiris por todo Egipto. Y se dice que en cada lugar donde Isis encontraba una parte de Osiris, una parte del cuerpo de Osiris, fundó un templo donde se resguardaba esa parte de Osiris. Y en todo Egipto, cada templo se decía que tenía una parte del cuerpo de Osiris. Por lo tanto, cada templo se le denominaba algunas veces como tumba de Osiris, pero originalmente, según los escritos, la verdadera tumba de Osiris es en la isla de Viga, que los griegos llamaron Abatón. La isla de Viga se ubica muy cerca del templo de Isis en Philae. Está solo a unos pocos kilómetros. Esa isla está dedicada tanto a Isis como a Osiris. Es la famosa tumba de Osiris, donde se dice que, según la mitología, se ubicaba la última parte del cuerpo de Osiris, o la más importante, que era la cabeza. Y ese templo era sagrado, se podría decir que el más sagrado de todo Egipto, desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque se dice que en ese templo solo podían entrar los sacerdotes dedicados al culto de Isis y de Osiris, y la propia divinidad, la propia imagen de la divinidad, no estaba permitido para ninguna persona. Entonces, eso es lo que lo eleva a un carácter muy sagrado, a un carácter muy sacro, muy delicado, muy importante. Entonces, bueno, se dice que Isis logró recuperar todas las partes del cuerpo de Osiris excepto una, el falo. Y se dice que las reunió todas, y con ayuda de Anubis y Neftis realizaron la primera momia de Egipto, que fue la de Osiris, bajo el proceso del embalsamamiento. Y Isis se dice que fabricó un pequeño falo de oro y se lo puso a la momia de Osiris, y mediante el cual pudo concebir a Horus, mediante el cual logró concebir a Horus, transformándose en un milano hembra, que es el halcón pero hembra. Y mediante eso Isis logró dar a luz a Horus en las marismas del delta. Posteriormente se dice que Horus creció, educado por Isis, y decidió vengar a su padre, desterrando a Set y recuperando el trono de Egipto. Entonces, de alguna manera, con esto trato de resumir el mito de Osiris y de Isis. ¿Para qué? Para que se pueda entender el papel que desempeñó Isis en el ámbito funerario, en el ámbito de la resurrección del difunto, de los difuntos. ¿Por qué? Porque en Egipto fue muy respetada. Uno de sus títulos, bueno, Isis tuvo muchos títulos a lo largo de lo que perduró su culto, los cuales pues mencionaré a continuación. Pues Isis era conocida como la Gran Maga,
la maestra de Abatón, señora de los países del sur, la gran señora, la gran madre, diosa del doble sol, hija de Ra, señora de los países del sur, la divina, la única, la más grande entre los dioses y diosas. Llegó a ostentar el título de reina de todos los dioses. Entonces, con esto se denota claramente la gran importancia que Isis desempeñó en Egipto, y también esa importancia y ese auge de su culto fue creciendo con el paso de los años. Por ejemplo, con el paso del tiempo y que el imperio egipcio fue creciendo y prosperando, su culto se empezó a extender hasta Nubia, lo que hoy es el actual Sudán, hasta Libia y otros países del Medio Oriente, lo cual extendió su influencia de adoración. Por ejemplo, en Nubia también fue muy adorada y respetada. Tanto es así que en siglos posteriores los emperadores bizantinos hicieron una excepción de no cerrar el templo de Isis en la isla de Philae, a excepción de los demás templos donde ya las liturgias de los restantes dioses estaban ya prohibidas, porque ya el cristianismo estaba estipulado como religión oficial del imperio. Pero los emperadores, por intereses comerciales, decidieron no cerrar el templo de Isis en Philae, debido a que era objeto de peregrinaje por las demás civilizaciones, tales como los nubios, los nabateos y los pueblos de Oriente Medio. Bueno, volviendo a esto, su expansión continuó dándose con el paso de los años. A la llegada de Alejandro Magno, se expandió por todo el mar Mediterráneo, y digamos que en ese momento llega el momento de llamarlo de otra manera. Digamos que su culto se helenizó, así se le llama, se helenizó porque se extendió a todo el mar Mediterráneo y a civilizaciones y ciudades en las cuales en los años anteriores no había alcanzado. Por ejemplo, a la llegada de Alejandro Magno, su culto se trasladó principalmente a Alejandría. Claro que siguió permaneciendo en todas las ciudades de Egipto, pero también estuvo presente en Alejandría, y debido a que Alejandría es un puerto y bueno, fue el principal centro comercial del mundo antiguo, fue, digamos que el móvil perfecto para que su culto se expandiera por todo el Mediterráneo, porque pues, por ejemplo, el culto a Isis se extendió a Grecia, a Roma, a París, lo que es el actual París, también llegó hasta allá, que antiguamente se le llamaría el territorio de las Galias, a Itálica, al Danubio, a Líbano también, y a otras múltiples ciudades. Pero en Grecia tuvo especial auge, fue muy especial, porque fue donde más se le adoró, digamos, en el mundo helenístico y posteriormente grecorromano. En Grecia podemos encontrar el famoso templo a Isis en Delos, en Grecia. En Grecia y en diversas ciudades, debido a la expansión de su culto y al auge de su adoración, y también para lograr la aceptación de los demás pueblos, se fue fusionando con diversas divinidades del panteón griego y posteriormente romano. Por ejemplo, en el panteón griego se le adoró en Atenas y en Eleusis, donde estaba estrechamente relacionado con la diosa Deméter, debido a que Deméter es diosa de la agricultura y también es diosa del submundo, por la relación que hay de su hija Perséfone con el dios
del inframundo Hades, porque según un mito se dice que por la gran belleza de Perséfone, Hades se enamoró de ella y la obligó a casarse con él, y se dice que durante el año se la llevaba, digamos lo que abarca el solsticio de invierno, y durante ese periodo de la ausencia de Perséfone en la tierra es lo que creó el invierno. ¿Por qué? Porque se dice que la diosa Deméter, al darse cuenta de la ausencia de Perséfone, quedó tan consternada y lloró amargamente, que eso fue lo que creó el invierno, y ya no hubieron más cosechas ni nada por el estilo durante ese periodo de tiempo. Y después, a la llegada de la primavera, es cuando Hades deja salir a Perséfone por un corto periodo de tiempo para que esté con su madre y el invierno cese y las cosechas puedan volver a cubrir la tierra, y que el pueblo pues no sufra más. Volviendo a esto, Isis se le relacionó en el mundo helenístico con Deméter, con Artemisa, con Ceres, con Cibeles, con Hera, posteriormente conocida como Juno, con Afrodita, con Psique, la diosa de la fortuna, con otras múltiples divinidades, que la verdad en este momento se puede decir que no recuerdo muy bien porque son demasiadas. Si ustedes realizan una investigación, se darán exacta cuenta que es una larga lista de diosas con las que Isis estuvo relacionada y con las cuales se fusionó su culto para extender más su influencia a lo largo del Mediterráneo. El culto a Isis en el periodo helenístico se expandió y se propagó por todo el Mediterráneo durante 300 años de gobierno tolemaico que duró esta dinastía gobernando Egipto. Entonces, háganse una idea todo lo que sucedió o todo lo que se expandió durante todos estos años que duró el gobierno tolemaico, considerando muy notablemente que Isis siempre permaneció como una diosa muy popular. ¿Por qué? Porque el pueblo la veía como una figura piadosa, cariñosa, como una madre, y sobre todo que su culto era selectivo en el sentido de que, al ser culto mistérico, sus ceremonias se llevaban a cabo en la clandestinidad, pero era muy accesible para todo aquel que estuviera dispuesto a dedicar su vida al culto de la Gran Madre. Pero era selectivo porque quienes decidieran dedicar su vida al culto a Isis pues tenían que cumplir con una serie de requisitos para poder ser iniciados en los misterios isíacos. La ventaja de este culto era que pues podían incluirse tanto hombres como mujeres, pero por ejemplo en el caso de las mujeres tenían que dedicarle su castidad a la diosa, tenían que ser vírgenes para dedicarse al culto de Isis y ofrecerle como ofrenda su castidad, su virginidad, su pureza, lo cual pues les prohibía rotundamente tener relaciones con cualquier hombre, no podían casarse, y los hombres asimismo tenían que ser solteros. Y bueno, continuando con esto, durante todo el periodo tolemaico, durante los 300 años que duró el gobierno tolemaico, el culto a Isis se expandió por todo el Mediterráneo. Posteriormente a la conquista de Augusto de Egipto para el Imperio Romano, digamos que el culto sufrió como una pausa de expansión, porque el emperador Augusto no veía con buenos ojos que el culto a la diosa Isis
llegara hasta Roma. ¿Por qué? Porque, bueno, como sabemos, el emperador Augusto, pues, primeramente fue un gran rival de la reina Cleopatra. Entonces, Cleopatra, si hacemos hincapié un poco en su biografía, Cleopatra fue una gran reina que, pues, se llegó a considerar ella misma como la nueva Isis viva, como la reencarnación de Isis. Entonces, por lo tanto, por ese rencor que el emperador Augusto tenía hacia la reina Cleopatra, no permitió que el culto de Isis llegara a Roma. Él instauró un edicto donde se prohibía todo culto extranjero en Roma, inculcando principalmente las doctrinas nacionales de Roma, los dioses locales romanos como Júpiter, Minerva, Juno y todos los dioses del panteón romano, los nativos, digámoslo así, no los dioses que posteriormente se anexaron al panteón romano, incluidos los dioses egipcios, tales como la diosa Isis, principalmente Anubis, que también fue muy respetado en el panteón romano, y también el dios egipcio helenístico, digámoslo de ese modo, Serapis, porque su culto empezó en la época de los Ptolomeos. Se dice que inició con Ptolomeo II, Filadelfo, y fue un culto sincrético, el cual surgió al fusionar al dios Osiris con el dios Apis, que era el dios toro. Y los tolemaicos fusionaron esos dos dioses para crear a Serapis, agregándole rasgos helenísticos o griegos para dando origen a esta divinidad, que era un hombre muy parecido, digamos, poniendo de ejemplo al dios Zeus o Júpiter, muy parecido, con elementos egipcios como eran las flores de loto y papiro. Y este dios pasó a tomar un papel igualitario con Osiris, llegándose a conocer como el esposo de Isis, y dando origen también a la tríada osiriaca que posteriormente se formó, porque la tríada osiriaca original era de Osiris, Isis y Horus, pero posteriormente al helenizarse el culto de Isis y al surgir el culto de Serapis y pues llegar a otras civilizaciones, la tríada cambió por Isis, Serapis y Harpócrates, que en el panteón romano fue conocido como el dios del silencio, pero en realidad originalmente solamente era la forma humana de Horus, o la forma helenística de Horus, que era hijo de Isis y de Osiris, y que con eso también surgió el culto a Horus niño, porque Harpócrates es un niño con rasgos egipcios, como la coleta, el mechón lateral que portaban los príncipes egipcios, que era símbolo de la juventud, y lo representaba como un infante con el dedo índice en la boca, lo cual denotó esta nueva adoración como dios del silencio en Roma. Bueno, volviendo a esto, el culto a Isis se fusionó con el de Serapis y se expandió por todo el Imperio Romano. Por ejemplo, en Roma, Isis tuvo un templo en la misma Roma, un Iseum, se le llamaba Iseum, porque, por ejemplo, el templo de Serapis en Alejandría se le llamó Serapeum, y a la llegada del emperador Calígula al trono de Roma, él era muy adepto a los cultos orientales, y en especial al de la diosa Isis. Entonces él quitó la prohibición de Augusto de la adoración de Isis en el Imperio Romano y instauró el culto a Isis en Roma con los misterios que él mismo instituyó. Como dice el historiador Josefo, se dice que el emperador se vestía con un ropaje femenino y participaba en los misterios que él mismo instituyó para el culto de Isis.
y fue el primer emperador quien le construyó su primer templo en Roma en el siglo I después de Cristo. Bueno, como ya dijimos, Isis tuvo un templo en la misma Roma, pero también se expandió a otras ciudades del Imperio Romano, tales como Pompeya, que pues tenemos testimonio viviente, testimonio palpable del culto a la diosa Isis en Roma, porque como sabemos, ahí en Pompeya se ubica un templo a Isis. También hubo un templo a Isis en la ciudad de Baelo Claudia, construida por el emperador Claudio. También se dice, retrocediendo un poco a lo que estábamos diciendo hace un momento, en la actual París, en lo que hoy conocemos como París, y en lo que hoy, o en el lugar en donde hoy se ubica la Torre Eiffel, se dice que antiguamente hubo un templo dedicado a Isis en esa ciudad romana. Y también, si prestamos atención a este pequeño detalle, el nombre de París se deriva del digamos apelativo o sinónimo Par-Is o Par-Isis, denominado como templo de Isis. Entonces, de ahí también se denomina ese dato curioso del nombre de la ciudad de París. Bueno, continuando con esto, a la llegada del emperador Calígula al trono, él instauró el culto a Isis en Roma. Entonces, por lo tanto, rápidamente el culto empezó a ganar popularidad por todo el Imperio Romano y ganó muchos adeptos. Todos querían iniciarse en el culto a la gran diosa madre. ¿Por qué? Porque siguió conservando esa humildad y esa esencia que la caracterizó y que la caracteriza hasta ahora, hasta nuestros tiempos. Esa humildad, ese amor de madre que siempre ha tenido y que la caracterizó y que la sigue caracterizando siempre. Perdón. Bueno, y pues empezó a ganar mucha popularidad en todo el Imperio Romano, extendiéndose rápidamente por todas las provincias, y volviendo con lo que ya se había abandonado en el periodo helenístico a la llegada del emperador Augusto, que es la fusión con diversas divinidades para extender su rango de adoración. En este caso, en el Imperio Romano se fusionó y se sincretizó con más divinidades, con una múltiple serie de divinidades, tales como Juno, como Minerva, como Venus, como Tique, la diosa de la fortuna, como Hécate, etcétera, 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 y Diana también, y múltiples divinidades, creando diversas fusiones de Isis, porque por ejemplo, Isis en Roma fue representada como Isis Capitolina, que era Isis, pero digamos Isis romana, Isis autóctona de Roma, pero siguieron surgiendo otras fusiones, otros apelativos de Isis, como por ejemplo a la fusión de Isis con Minerva se le llamó Isis Minerva, digamos, pero también surgió una tercera fusión, fusionando tres diosas distintas, como son Isis, Minerva y también la diosa Fortuna, creando una fusión llamada Isis Minerva Fortuna, o Isis Diana, o Venus Isis, o Isis Venus, o Isis Hécate, que también es una fusión entre la diosa Isis y la diosa Hécate, porque Hécate es una diosa mágica, una diosa esotérica, una diosa que digamos que hicieron un clic perfecto, porque su fusión pues fue muy aceptada en todo el Imperio Romano. También pues por ejemplo, al romanizarse el culto de Isis, también sus rituales o sus iniciaciones variaron según
según digamos, el culto de Isis que se estuviera llevando a cabo, o la fusión a la que se le estuviera adorando. Como por ejemplo, no es lo mismo los cultos iniciáticos que tuvo Isis Capitolina, o Isis Hécate, o Isis Minerva Fortuna, o las diversas fusiones de Isis que surgieron a lo largo del Imperio Romano. La mayor descripción de la iniciación o de los cultos mistéricos isíacos que se tiene constancia es proveniente de la ciudad de Pompeya. Por ejemplo, si prestamos atención a las estancias que existen en el templo de Isis en Pompeya, hay una muy particular que se le llamó el Purgatorium o el Purgatorio, cosa muy curiosa por pues ese pequeño detalle que hay en la religión digamos cristiana, el cristianismo católico, digámoslo así. Pues bien, el Purgatorium era una estancia en la cual se usaba para la purificación del iniciado. ¿Por qué? Porque los iniciados al culto de Isis, haciendo un ejemplo de ese templo, es que primeramente tenían que pasar por el Purgatorium para pasar por un proceso de purificación antes de entrar al templo y llevar a cabo un ritual posterior de iniciación. Pero también podemos hacer referencia de la peculiaridad de que en el culto de Isis en Roma había 3 iniciaciones diferentes, 3 niveles por los cuales el iniciado tenía que pasar. El primero es este que estoy mencionando, y en este nivel, en este periodo de iniciación, el iniciado era conocido como hijo de la diosa o hijo de Isis, y posteriormente, conforme iba subiendo de niveles, sus títulos iban cambiando y su influencia y su rango en el templo iba cambiando hasta llegar al rango de sumo sacerdote. Podían ser sumos sacerdotes de Isis, sumos sacerdotes o sumas sacerdotisas, o sacerdotes o sacerdotisas, porque como sabemos el culto no distinguía entre sexos como el culto a otras divinidades, como por ejemplo Mitra, que se sabe que era una divinidad popularizada por el ejército y que era exclusiva para varones, pero que también Mitra es una divinidad con la que Isis estuvo relacionada. Pero bien, volviendo en donde estábamos, se dice que el iniciado tenía que pasar al Purgatorium y purificarse en una pileta que estaba llena de agua directamente traída desde el Nilo. O sea, imaginar nada más la diferencia, la enorme distancia que hay entre Pompeya y Egipto. Entonces esa agua era traída directamente desde Egipto, del Nilo, y utilizada para la iniciación. El iniciado se ungía en esta agua y se purificaba, y después del proceso de purificación, el iniciado podía entrar al templo y hacer una serie de ofrendas múltiples dedicadas a Isis, como se destacaba la ofrenda de perfumes, de flores, de comida, pero principalmente haciendo énfasis en el detalle de que se le ofrecía también vino y leche. La leche, ¿por qué? Porque Isis tenía un papel principal como diosa madre, entonces la leche se le ofrecía para que la divinidad la tomara y la purificara, y el iniciado la pudiera tomar directamente de la propia diosa como hijo de la diosa. ¿Por qué? Porque durante el proceso del ritual el iniciado se decía que volvía a nacer, que renacía en un cuerpo distinto y que era como un niño que tenía que ser amamantado por la diosa madre para transmitirle los misterios y los conocimientos necesarios para poder desempeñarse como su adepto, como su hijo, como su iniciado
y por eso se le ofrecía leche. Y el vino se le ofrecía, ¿por qué? Porque el vino se creía que era el líquido amniótico, el líquido donde el iniciado tenía que volver a estar en el útero de la diosa y renacer de nuevo como un niño. Entonces el vino y la leche representaban esos dos aspectos de el rango como diosa madre de Isis, porque representaban su periodo de maternidad, su periodo de gestación y su título como gran madre que le pasaba al iniciado, reconociéndolo como su hijo. Y pues bien, este es un pequeño fragmento de cómo era la iniciación en el culto de Isis en el Imperio Romano. Posteriormente, a lo largo de los siglos, su culto se siguió expandiendo por todo el Imperio Romano, llegando a rivalizar posteriormente con el cristianismo, porque fue tan popular como el cristianismo, y si no es que más, porque pues el culto a Isis le ofrecía al iniciado, digamos, una relación muy personal con la diosa. Y el culto a la diosa Isis sobrevivió durante casi 400 años, desapareciendo oficialmente en el año 535 después de Cristo, cuando por orden del emperador Justiniano I fue cerrado su principal templo de culto en la isla de Philae, en Egipto, y convertido en centro de liturgia cristiana. Pero hay un dato muy curioso que pocos saben y que en este momento, pues la verdad quiero decir, porque pues son pocos los que saben esto, y pues ustedes como espectadores y también como interesados en esto merecen saberlo. El culto a la diosa Isis fue tan popular entre el pueblo porque la veían como una diosa madre, una madre para el pueblo, una figura muy piadosa y querida por todos los romanos. Entonces, a la instauración del cristianismo hubo muchos quienes no quisieron renunciar al culto a Isis, al culto a la Gran Madre. Entonces, desafortunadamente hubo una persecución en donde, como años atrás el cristianismo fue perseguido por los romanos y castigado, ahora los papeles se invertían y los cristianos perseguían a los seguidores de la diosa Isis. Y desafortunadamente hubo pues una serie de actos muy crueles, tanto en el ámbito humano como en el ámbito religioso, porque fueron perseguidos y torturados y hasta asesinados los seguidores de Isis y sus imágenes destruidas. Pero bueno, los emperadores, empezando con el emperador Constantino y terminando con el emperador Justiniano, que es el más popular que se conoce, lo que optaron en secreto es fusionaron la figura de Isis con la de la madre de Jesús, María, que es lo que llevó a las actuales representaciones de la Virgen María con el niño en sus brazos, con el niño Jesús en sus brazos. Las representaciones que dieron origen a las representaciones de María con el niño Jesús en sus brazos originalmente son las de Isis amamantando a Horus niño, que eso es algo que muy pocos saben, porque pues la verdad no se dice mucho, porque pues la religión católica pues no ve con buenos ojos esto. Pero bueno, no me meteré mucho en esto porque pues no quiero pues digamos incomodar a nadie, ¿verdad? Solo quiero expresar y pues informar a los que estén deseosos de saber esto, nada más. En ningún momento quiero juzgar a ninguna religión. Espero que esto los haya ayudado a comprender la importancia
que tuvo y que tiene y que sigue teniendo el culto a Isis en el mundo, porque Isis llegó a ser una diosa universal, que todos la conocían y todos la conocen. Bueno, con esto quiero despedirme y agradecer su atención, su tiempo y sobre todo su apoyo. Gracias por escucharme, de verdad, se los agradezco mucho y los invito a que le den like al video y a que le den like en Facebook a la comunidad de la diosa Isis y se unan a esta humilde pero gran comunidad que poco a poco ha ido creciendo gracias a ustedes y gracias a su apoyo. Espero que les haya gustado el video y si tienen alguna duda o algo que deseen saber o no sé, algo que quieran compartir con todos nosotros, déjenlo en los comentarios o también me lo comenten en la comunidad de la diosa Isis y yo lo más pronto que me sea posible se los estaré contestando a la brevedad. Una vez más les agradezco su atención, su tiempo y su apoyo y pues la verdad sin ustedes esto no sería posible. Muchísimas gracias por su atención y espero que este video les guste a todos los miembros de la comunidad de la diosa Isis y les sea útil y les sea de agrado y de provecho en este largo camino que decidieron seguir de adeptos al culto de la diosa madre. Muchísimas gracias y hasta pronto. Nos estaremos viendo luego y estén pendientes de los videos que estaré subiendo posteriormente. Muchísimas gracias y hasta luego y un saludo a todos y un abrazo cordial y muchas bendiciones. Que Dios los bendiga siempre y que la gran diosa madre esté con ustedes siempre y los proteja bajo sus alas. Gracias.